Hoy vamos a hablar este tema muy interesante que tiene que ver con la encarnación, cuando Dios se manifestó a la humanidad. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice el verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y algo que a mí me llama la atención, Ricardo, es que aquí nos dice que en realidad nadie ha visto a Dios. Si hablamos del Antiguo Testamento, personas que caminaron con Dios y personas que hablaron con Dios, en realidad no le vieron. Y esto es bien profundo, porque uno cuando lee, por ejemplo, Génesis y lee que Abraham platicaba con Dios y que Jacob peleó con Dios, pero Juan nos dice es que en realidad nadie ha visto a Dios. Yo creo que se refería a la totalidad de Dios, porque también podemos ver, por ejemplo, cómo Moisés no pudo, dijo Dios que si lo veía, se iba a morir. Entonces realmente creo que Juan se refiere a esta parte de que hasta antes de Jesús nadie había visto, no nada más a Dios como físicamente, sino lo que Dios era totalmente, ¿no? O sea, era la encarnación completa de la divinidad de Dios en la tierra. Creo que eso es lo que nunca nadie había visto. A mí me llama la atención porque en realidad la Biblia nos dice, bueno, que Jesús en realidad se perdía entre la gente. O sea, no iba caminando con una aureola como a veces lo dibujan. O como a Moisés, ¿no? Que le brillaba el rostro de haber estado en la presencia. Sino, aun cuando el día que lo entregaron, Judas les tuvo que decir a los soldados, al que yo bese, ese es. Entonces, en realidad no se veía alguien distintivo o sobresaliente, pero en realidad era alguien extraordinario. De hecho, la misma profecía en el Antiguo Testamento dice que no había nada diferente en él físicamente. O sea, era hasta parte de la profecía esta idea de el Jesús como humano, pero al mismo tiempo un Jesús divino, pero para aquellos que no lo conocían, pues no era perceptible lo increíble o la divinidad que había en él. Porque dice aquí Juan, y aquel Verbo, hablando de los primeros versos, que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, dice, y ese Verbo, dice, fue hecho carne. La voz de Dios fue hecha carne. Cristo se encarnó, Dios mismo se encarnó. Dice, y habitó entre nosotros. Pero después viene entre paréntesis. Y cuando viene algo entre paréntesis, es una verdad que uno debe de saber. Por eso viene entre paréntesis. Y dice, si lo leemos sin el paréntesis, dice de esta manera. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Pero Juan añade, dice, pero esto necesita aclarar algo que ellos mismos vieron, pero que la gente que va a leer necesita comprender. Y dice, entre paréntesis, dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Eso quiere decir, a mi apreciación, es que Juan dice, ese hombre llamado Jesús tiene algo extraordinario. Está lleno de gracia y de verdad. Como si Dios mismo se manifestara en la vida de un ser humano, en una forma de plenitud. ¿Por qué? Porque Cristo vino a dar a conocer al Padre. Y el paréntesis es, o sea, no nada más era nuestra percepción, sino que lo vimos.
O sea, estuvo aquí y lo vimos y fue palpable para nosotros ver la gloria de Jesús, ¿no?, manifestada. Y era como que no te lo estoy diciendo porque nada más porque lo crea, sino porque lo vi, lo viví, estuve ahí y lo conocí, ¿no? Vaya, imagínate, el mismo Juan quedó tan asombrado de tantos milagros, sanidades, liberaciones, que dijo, si se escribiera cada uno de ellos, dice, no habría lugar en todo el mundo. O sea, hay tanta manifestación de milagros, de la presencia de Dios en la vida de las personas. Él dice, yo creo que no cabrían en todo el mundo, de tanta gloria que radiaba Jesús cuando predicaba, cuando enseñaba, cuando manifestaba su poder. Bueno, algo que nos enseña el apóstol Pablo. Por un lado, Pablo nos dice que en Cristo habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Ese hombre llamado Jesús, en él habitó corporalmente, o sea, en su cuerpo toda la deidad de Dios. Y eso es un fundamentos básicos de la iglesia. Por eso en primera a Timoteo capítulo 3 nos dice esto, versículo 14 al 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí habla de que la iglesia es del Dios viviente y nosotros pertenecemos a esa iglesia del Dios viviente y necesitamos defender nuestra fe y conocer nuestra fe. Y cuidar los fundamentos de la fe, ¿no? O sea, también lo que le está diciendo es, no te vayas a perder en cosas a lo mejor que pueden cambiar o modificarse, pero esto que te voy a decir es fundamental. Esto importa y esto no cambia. Qué importante, porque le empieza a decir, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, ya de entrada está diciendo, esto que te voy a decir realmente es algo muy grande. Y misterioso, o sea, créelo. Y a lo mejor no tenemos no hay una forma de entenderlo, pero es algo que es y hay que creerlo, ¿no? Y es esa parte de, hay cosas conociendo que Dios tiene una mente más grande que la nuestra y un pensamiento por encima del nuestro, cosas que están escondidas o que nos van a hacer un misterio y que solamente van a ser reveladas cuando estamos en la presencia de Dios. O al caminar con Dios. Porque esto Pablo le dice a Timoteo, mira, esto es lo que ha acontecido, esto fue anunciado y esto es lo que necesitamos conservar. Y le dice primero este misterio de la piedad tiene que ver, Dios fue manifestado en carne. Después dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y a mí me llama la atención porque lo primero que dice Pablo, lo básico, es que uno se puede perder en tantos temas aún bíblicos, que si los dones, que si la mayordomía, que hay tantos temas, pero Pablo dice, concéntrate en esto. ¿Cuál es la columna y baluarte de la verdad cristiana? Es que Dios se manifestó en carne y habla del nacimiento de Cristo. Ese nacimiento que allá en Belén sucedió fue algo increíble que partió la historia. Pero dice, Dios fue manifestado en carne. O sea, no es un niño común. Y también lo que nos está diciendo es que cualquier pensamiento aún dentro de la iglesia que diga lo contrario
ya no es un baluarte de la verdad cristiana. O sea, también nos está diciendo, estos puntos no son negociables. Así Esto es lo que hay que creer. Y a lo mejor que Dios se haya manifestado en carne y haya nacido como un bebé, es un misterio, pero es un misterio que no está puesto a discusión. Porque si no crees que Dios mismo se manifestó a través de Cristo, entonces la obra redentora de Cristo pierde poder. ¿Vale? ¿El valor? El valor, exactamente, pierde valor. Entonces es punto indiscutible es que Dios se manifestó en carne. Pero después dice justificado en espíritu, y eso tiene que ver con la esencia de Cristo. Porque Pablo nos dice en Romanos que por el espíritu de santidad que tenía, fue declarado hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre común, cuando muere, pues es enterrado y espera que se vaya al cielo o que se vaya al infierno, pero el hombre común es así, por su naturaleza pecaminosa. Claro que tiene una promesa de Dios, pero Cristo dio testimonio de que vivió realmente una vida sin pecado. Ahora, ¿cómo puedo garantizar que Cristo vivió una vida sin pecado? Precisamente por el espíritu de santidad que tenía. ¿Por qué? Porque al momento de morir, la muerte no le pudo retener. Así que si Cristo hubiera pecado, no hubiera podido resucitar. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Tal cual, o sea, lo mismo que se aplicaba para nosotros, se aplicó para Cristo. Si el Cristo hubiera pecado, la paga de su pecado hubiera sido la muerte. Y entonces al morir, pero al que la muerte no lo pudiera retener, lo que significó es que no había un poder de muerte en su vida porque no había pecado en su vida. Exacto. Entonces, lo que nos dice que fue justificado en el espíritu. O sea, tuvo realmente un Espíritu Santo, apartado del pecado, apartado de la maldad, y la muerte no le pudo retener. Por eso Él resucitó con gloria. Es la única persona en la historia que se ha salvado a sí mismo. Claro. Porque Cristo resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la hija de Jairo, resucitó al mismo Lázaro. Aún los discípulos, Pablo resucitó a uno, Pedro resucitó a otro. En el Antiguo Testamento, Elías resucita a uno, Eliseo resucita a otro, pero nadie se había levantado a sí mismo. Ahora, también nosotros necesitamos un Salvador, pero Cristo se salvó a sí mismo. O sea, también en esa parte de nuestra salvación espiritual es el mismo Espíritu que habitaba en Cristo, que era Cristo mismo, lo salvó. Y por eso es el único que se ha salvado a sí mismo, ¿no? Y eso es lo que hace. Por eso es justificado en el Espíritu, porque él tenía el Espíritu de santidad que nadie más pudo tener, porque el pecado había corrompido. Por eso Jesús dijo, en realidad a mí nadie me quita la vida. Yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Así que Cristo, por su Espíritu de Santo, por su Espíritu de santidad, fue declarado hijo de Dios. Y eso nos lleva al otro punto de que, a pesar de que fue justificado en espíritu, dice, fue visto de los ángeles. Entonces, yo me imagino esto en la vida de Jesús. Cuando él nació, dice Hebreos, que Dios dijo, adórenle todos los ángeles. Pero cuando empieza su ministerio, dice que ángeles venían y le servían. Y yo me lo imagino, que aún en la crucifixión estaban todos los ángeles listos y Cristo hubiera dicho, destruyanlo a todos, estaban todos listos. Pero los ángeles se contuvieron por el amor que Cristo nos tuvo a nosotros. Es que era Dios mismo. Estábamos viendo a Dios mismo y los ángeles sirven a Dios. Entonces,
estaban listos para servirlo cuando Él quisiera. Por otro lado, también ahí mismo la Biblia nos dice que fue predicado a los gentiles o fue predicado a todas las naciones. Y esa es la otra parte de hoy estamos en el 2020 después de Cristo. Quiere decir que la historia, un hombre que no nada más era un hombre, porque si no, no hubiera podido partir la historia en dos. Porque si nos vamos a la historia, hubo grandes conquistadores. Sí. O sea, hubo gente muy importante. Hubo gente que conquistó Alejandro Magno conquistó a los 33 años todo el mundo conocido y grandes emperadores, pero ninguno de ellos partió la historia humana, ¿no? Y eso es porque esos 12 discípulos que Jesús tenía literalmente expandieron. Es más, uno de ellos, que ni siquiera estaba ahí con los, que fue Pablo, es el responsable de esparcir el evangelio a tantos lugares. Y esa es la parte de que fue predicado a las naciones. O sea, no era una vida que impactó un entorno, sino una vida que impactó a todo el mundo. Y que haya cambiado al mundo de la forma en que lo cambió y haya dado el valor a las personas de la forma en que lo dio, creo que también es una manifestación de lo que es Jesús, por un lado. Y por eso también ahí mismo Pablo dice que no nada más fue predicado a las naciones, sino que fue creído por las naciones. Y esa parte de ser creído por las naciones es el poder que tiene la vida de Cristo aún hoy en la tierra, ¿no? Que ya no lo vemos, pero sabemos que Él está vivo. Y la gente sigue creyendo y sigue habiendo toda esta parte de evangelización, y a donde se escucha, Dios sigue transformando vidas, sigue dándole valor a las personas, sigue haciendo milagros, Jesús se sigue moviendo y la historia del libro de Hechos se sigue escribiendo, porque el evangelio nada más fue predicado, sino creído. Y fue creído y transformó al mundo. Hoy no tuviéramos muchos de los que hoy son los derechos humanos si no fuera por el cristianismo. No hubiera habido abolición de la esclavitud si no fuera por el pensamiento cristiano que le da valor al ser humano por ser creación de Dios, ¿no? Y por toda esta contracultura que Jesús vino a establecer, de la forma en cómo debíamos de tratarnos a unos a otros, de lo que le daba valor a las personas, de que hay una vida más allá y de que Jesús puede ayudarnos, nos puede transformar para vivir una mejor vida. Y toda esta parte, este bienestar que hoy vivimos y que tal vez hemos transgiversado como sociedad y cada vez nos alejamos más de Dios, pero este bienestar que nos dio la oportunidad de ahora decidir ese tipo de cosas que no están bien, llegan a nuestra vida gracias al pensamiento cristiano o a Jesús, porque en la otra parte del mundo, en el oriente, nada de lo que hoy estamos discutiendo, nada del valor que hoy le estamos dando al ser humano existe. Y la forma por que existe acá es porque Jesús vino y nos regresó el valor que una vez el pecado nos robó, ¿no? Y eso viene desde Génesis, ahí en el capítulo 3, en el versículo 15, cuando Dios mismo da una profecía sobre la mujer y le dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, le está diciendo a la serpiente, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú lo golpearás en el talón. Y estaba Dios mismo diciendo, ¿sabes? Del vientre de la mujer va a nacer alguien que va a vencer lo que tú, diablo, lo que tú, serpiente, pusiste o viniste a sembrar en la tierra. Y Jesús es el cumplimiento de eso. Por eso empezábamos diciendo que no había nada en el físico de Jesús que lo hiciera diferente a las multitudes, porque aun cuando sus papás lo estaban buscando, cuando él tenía 12 años en el templo, estaban buscando un niño. O sea, no están diciendo, no han visto un niño que le brilla la cara, no, o que tiene una aureola, no. Estaban buscando un niño y lo encontraron en el templo. Y aún los sabios, cuando lo escucharon hablar, pudieron entender que era muy inteligente, pero antes de eso vieron a un niño. Y es esta parte de un descendiente de la mujer, que Dios mismo había dicho que
como por un hombre entró el pecado, tenía que ser también por un hombre que saliera. Pero por otro lado, en Hebreos, ¿Sí? en Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, para empezar, creo que aquí nos podríamos tardar como 10 horas. Sí, claro. Pero básicamente lo que está diciendo es que Jesús era todo lo que Dios es contenido en un cuerpo humano. O sea, Jesús es Dios. Y decía, y era toda la sustancia, toda la divinidad de Dios estaba reflejada en Jesús, porque dice que su palabra creó el mundo. Es lo que dice en Génesis 1, que Dios hablaba y las cosas se creaban. Y también dice que por medio de Jesús se sustentaban todas las cosas. O sea, quiere decir que al hombre que los apóstoles estaban viendo comer, reírse con ellos, al mismo tiempo que estaba ahí, su esencia sustentaba el universo. Y es un misterio, porque por un lado el cumplimiento de la promesa viene de que Dios mismo se tenía que encarnar, y es Dios como creador redimiendo a su creación. Ahora, eso nos da respuesta, Ricardo, a las interrogantes de la gente y de los mismos discípulos, porque cuando me imagino esa escena donde está el mar embravecido y de repente se levanta el Señor y le dice al mar: enmudece, calla, y de repente hubo una gran bonanza y todos ellos: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. O sea, ¿quién es este? O sea, esa es la respuesta. Es el que sostenía todo. O sea, mientras estaba con ellos, sostenía el universo con su mano. Y ese era eso es lo increíble. Y lo más increíble es que Pablo mismo dice: así es, o sea, es lo que hemos visto, lo que experimentamos y lo que hemos vivido. Yo no tengo una duda que toda la divinidad de Dios se encontraba contenida en Jesús. Y por eso, cuando en Mateo 1:23 dice: llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, más que decir que Jesús se iba a llamar Emmanuel, estaba diciendo, significa que Dios mismo va a venir a estar entre nosotros. Hay una unión de Génesis 3:15 con Hebreos 1:3, donde dice que Él es la esencia misma de Dios y la mujer dando, por decirlo así, el recipiente, el cuerpo, pero la esencia es totalmente divina. Por eso, vaya, en ese uno de los primeros concilios de la iglesia, donde se empezó a cuestionar, bueno, ¿y Jesús qué es? ¿Es hombre o es Dios? Ellos llegaron a la conclusión de que Jesús es 100% hombre, pero al mismo tiempo 100% Dios. Ahora, ese punto de que no sea tan difícil de entender y tan difícil de comprender para nuestras mentes, para mí es una prueba de que es Dios el que hace las cosas, porque cuando nosotros podemos comprender y entender o le encontramos un significado a las cosas, muchas veces es porque nacen de nuestra mente, ¿no? Como los dioses antiguos
o las ideas que tenían de aquello, de los dioses griegos, de la mitología y las otras naciones en Babilonia tenían dioses que se portaban bien con ellos cuando hacían las cosas bien y que eran tan poderosos para hacer lo que ellos quisieran y que de repente se podían compadecer de la gente buena. Pero nosotros no tenemos un Dios así. Tenemos un Dios que dice que no había justo ni aun uno, y aún nace en su infinito amor, se hizo un bebé con todo lo que significaba y lo frágil que puede ser un bebé. Y en nuestra mente humana no cabe que alguien tan superior a nosotros llegue a ese punto porque nos amó y quería que nosotros estuviéramos con él. O sea, que no quepa en la mente humana, que no en nuestro razonamiento simple y sencillamente no quepa un Dios como el que tenemos. Para mí es la prueba más grande de que el Dios que tenemos no nació de nuestra mente humana. Por eso el Señor Jesús nos dice esto. Él no nos dice, aprendan de mí cómo saco demonios, o aprendan de mí cómo sano a los enfermos, o aprendan de mí cómo hago milagros. Él nos dice, aprendan de mí cómo soy manso y humilde. Y dice, y vas a hallar descanso para tu alma. Sí. Y cuando volteamos y vemos el ejemplo de humildad, en venir a nacer en un pesebre, en venir y estar rodeada de animales y de pastores, de gente que no conoces, en medio de la noche, Dios dice, es el tiempo de paz para esta tierra. Y lo más increíble es que es lo que menos nos gusta a nosotros. O sea, todos queremos la parte espectacular, la parte de los milagros, la parte de Jesús caminando sobre el agua. O sea, cuando queremos escuchar que en las iglesias cae fuego del cielo y que se viene una nube. Mientras queremos ver todo eso, se nos olvida las palabras de Jesús que dice, lo único que tienes que aprender de mí es ser manso y humilde de corazón. Así como yo lo fui cuando vine a la tierra, eso es la única forma y es la manera en como nosotros nos parecemos a Él. Sí. Y ese es el objetivo de nuestra vida, ser como era Jesús, que era manso y humilde de corazón. Así que hay cosas que no vamos a entender, creo yo. Por eso el apóstol Pablo dice, haya pues en nosotros ese mismo sentir que tuvo Cristo. Que siendo Dios, no se quedó conforme con quedarse allá en el cielo, sino que se despojó y vino a nacer en un pesebre y vino a servir a la humanidad. Porque Él dijo, no vengo a que me sirvan, vengo a servirles y dar mi vida en rescate por todos. Y este mensaje de la encarnación de Dios nos lleva a este mensaje, que no estamos solos. Aún en la oscuridad más difícil, brilla la luz del Señor. Y que ser como Jesús no tenemos ningún pretexto de que sea algo que no sabemos, ni algo complicado, ni saber cuál es la voluntad de Dios. Jesús fue muy claro. Si quieren aprender algo de mí, aprendan dos cosas: sean mansos y humildes. Lo puede entender un niño, y como usted dijo hoy, el domingo en la mañana, se puede volver loco un sabio. Pero el evangelio es sencillo para vivir, difícil de entenderlo. Así es. Entonces, en este tiempo de Navidad, la Iglesia Casa de Fe les desea un Emmanuel, un Dios con nosotros. Que Dios les bendiga ricamente.